Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por hacer clic en este video. El día de hoy hablaremos sobre indicadores de gestión de mantenimiento. De manera particular hablaremos sobre el MTBF, el MTTR y la disponibilidad genérica. Mi nombre es Ricardo Luna y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si el contenido te resultó de utilidad, te agradeceré enormemente que lo compartas con tus contactos. Una vez aclarado esto y sin mayor preámbulo, comencemos. Los indicadores de desempeño o KPIs por sus siglas en inglés son métricas que nos permiten cuantificar el desempeño o el rendimiento de algo. Como indicadores de gestión de mantenimiento podemos citar varias métricas que nos permitan cuantificar qué tan bien o qué tan mal estamos implementando nuestras prácticas de mantenimiento. Sin embargo, el MTBF y el MTTR son probablemente un par de indicadores de mantenimiento muy importantes a tomar en cuenta. En el caso del MTBF o Mean Time Between Failure, es un indicador que nos permite cuantificar el tiempo promedio que tarda la máquina en presentar una nueva falla. Una vez que el equipo o la línea de producción se restablezca de una falla que se generó por algún paro no programado, es decir, porque se le tuvo que realizar un mantenimiento preventivo, el Mean Time Between Failure o el MTBF nos determinará cuánto tiempo en promedio la máquina permanecerá trabajando hasta que se presente una nueva falla. Este indicador nos cuantifica el tiempo medio en el que se van a estar presentando las fallas y será evidentemente el tiempo medio en que la máquina va a estar trabajando sin presentar algún problema. Este indicador, el MTBF, podemos expresarlo en términos de minutos o, dependiendo del proceso, podemos incluso llegar a cuantificarlo en términos de horas. El MTBF lo podemos calcular de una manera bastante simple. Lo único que necesitamos saber es cuál es el tiempo que en realidad la máquina o la línea de producción estuvo trabajando. El tiempo que nosotros teníamos programado que la máquina trabajara y ese tiempo, el tiempo que realmente la máquina estuvo operando, necesitamos dividirlo entre el número de fallas que se presentaron en el equipo. Y ese tiempo de operación, es decir, el tiempo que realmente la máquina estuvo trabajando, necesitamos dividirlo entre el número de fallas que se presentaron dentro del periodo de tiempo que nosotros estamos analizando. El resultado será el MTBF. Ahora, en el caso del MTTR o el Mean Time to Repair, es un tiempo promedio en el que el departamento de mantenimiento o el personal a cargo se va a demorar en realizar la reparación del equipo. Es decir, una vez que se presenta una falla, ¿cuánto tiempo el departamento de mantenimiento o el personal a cargo se tardará en restablecer la operación normal del equipo? De igual manera, este MTTR lo calculamos en términos de minutos o en términos de horas, dependiendo nuevamente del proceso. En ese sentido, el MTTR lo necesitamos calcular de la siguiente manera. Requerimos conocer cuál es el tiempo total que acumulamos en realizar todas las reparaciones y ese tiempo, expresado en horas o en minutos, necesitamos dividirlo entre el número total de fallas que se presentaron a lo largo del periodo que nosotros estamos considerando para nuestro análisis. Ahora bien, tanto el MTBF como el MTTR son un par de indicadores de gestión de mantenimiento muy importantes a tomar en cuenta. Esto es debido a que han sido incluidos como parte del sistema de gestión de calidad IATF 16949, el cual es un sistema de gestión de calidad para la industria automotriz y esta industria de manera particular termina tomándose como referencia para otros tipos de sectores industriales. Ahora bien, con el MTBF y el MTTR calculados podemos obtener la disponibilidad genérica. Este indicador va a ser un KPI que nos va a permitir cuantificar en términos porcentuales cuál ha sido el nivel de aprovechamiento que hemos tenido en una máquina o en una línea de producción. Es decir, del 100% de tiempo disponible que teníamos programado trabajar o estar operando ese equipo, qué porcentaje de aprovechamiento hemos tenido realmente de ese equipo. Y obviamente, como podemos ver, este nivel de aprovechamiento va a estar en función del tiempo medio de reparación y el tiempo medio entre fallas. Bien,
Ahora, para explicar estos conceptos de MTBF, MTTR y la disponibilidad genérica, hagamos un ejercicio en Excel. Bien, en este archivo de Excel vamos a trabajar un ejercicio con datos que generaremos de manera aleatoria. Vamos a tomar como punto de partida estas fechas, que son los días en los que una empresa estuvo trabajando. En esta hoja o en esta base de datos necesitamos generar un registro de las fallas. Entonces los registros que vamos a estar almacenando van a ser el código de falla, una descripción de la misma y el tiempo de reparación en minutos. Ahora vamos a darle un poco de formato a esto. Bien, lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos nuestro documento con el formato que queremos es ir registrando uno a uno las fallas conforme se vayan presentando. En esta ocasión y para este ejemplo lo que vamos a hacer es generar de manera aleatoria esas fallas. En ese sentido vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aleatorio entre, para que nos devuelva un valor en el rango que nosotros queramos. Vamos a considerar tres tipos de fallas, entonces que nos devuelva un valor aleatorio entre el 1 y el 3. Entonces replicamos esta fórmula o damos copiar y pegar y ya tenemos ahora números aleatorios del 1 al 3, que ese sería nuestro código de falla. En la descripción simplemente vamos a poner la siguiente leyenda. Voy a concatenar cadenas de caracteres y en este caso voy a concatenar la siguiente descripción, que en este caso sería la descripción de falla. Pues colocaríamos la leyenda falla, tipo, espacio, coma y que coloque el valor que tenemos acá. Entonces de igual manera replicamos esta fórmula y esas serían las fallas con las que estaríamos trabajando. Ahora este tiempo de reparación en minutos vamos a de igual manera colocar un tiempo aleatorio entre un valor mínimo y un valor máximo. Supongamos que en este caso el tiempo de reparación de estas fallas varía en el rango de 15 a 30 minutos. Entonces coloquemos un valor aleatorio entre un valor mínimo y un valor máximo.
En realidad, pues conforme se vayan presentando las fallas, necesitamos ir generando el registro de estos valores y crear esta base de datos. Entonces, con la base de datos creada, lo que tenemos que hacer ahora es comparar el tiempo programado, el tiempo que nosotros planeamos que la máquina o la línea de producción debería de estar trabajando. Entonces, esa información la tenemos acá. Yo ya tengo configurada esta hoja con el ejemplo que vamos a considerar para este caso. En este ejemplo, como viene aquí en la descripción, esta empresa va a trabajar de lunes a viernes durante un turno y va a tener de manera programada un paro por 30 minutos para que los trabajadores puedan consumir sus alimentos. Además de un periodo de 30 minutos para que los trabajadores pues también descansen y se distraigan un rato. Finalmente, en este ejemplo necesitamos considerar un paro programado de 30 minutos al inicio de cada semana. Esto con la intención de realizar un mantenimiento preventivo en la máquina o la línea de producción. Bien, una vez aclarado esto, necesitamos determinar cuál va a ser el tiempo disponible que tendremos en un día normal y en un día con un mantenimiento preventivo o un mantenimiento programado. En un día normal tendremos como tiempo disponible un turno de 8 horas. Es decir, esas 8 horas, si las multiplicamos por 60, tendríamos el tiempo disponible expresado en minutos. Ahora, ese tiempo disponible que ya está expresado en minutos, necesitamos restarle o descontarle los 30 minutos de comida y necesitamos restarle los 30 minutos de descanso normal que deberían de tener los trabajadores. En ese sentido, esto nos daría un total de tiempo disponible de 420 minutos en un día en donde no se realice un mantenimiento preventivo o un mantenimiento programado, que sería cualquier día de la semana que no sea el primero con el que se empiece a laborar. En este ejemplo, el primer día del año pues no se elaboró porque es un día festivo. Sin embargo, el día jueves 2 de enero de 2020 sí se elaboró y aquí en este caso fue cuando se hizo un mantenimiento preventivo. En ese día, a los 420 minutos que teníamos disponible, necesitamos restarle todavía 30 minutos adicionales. Y eso nos da un total de 390 minutos disponible, que es lo que vamos a tener como tiempo programado los primeros días de cada semana. De esta semana, el jueves va a ser su primer día y aquí se realiza ese mantenimiento preventivo. Por lo tanto, este día tenemos disponible 390 minutos. En el siguiente día se va a tener como un tiempo programado 420 minutos porque ahí no se realizaría un mantenimiento preventivo. De ahí en adelante, pues los sábados y los domingos no se trabaja y los días lunes es cuando se realizaría de manera normal estos mantenimientos preventivos de 30 minutos. Y es cuando tendríamos los 390 minutos de tiempo disponible. Ahora, con esa información, con esas bases de datos que tenemos al momento, lo que necesitamos hacer ahora es lo siguiente: determinar periodos en los que vamos a estar calculando nuestros indicadores. Podríamos estar calculando estos indicadores, como en este caso, considerando la información de una semana. Sin embargo, estas fallas que se presentan, al ser fallas debidas a algún problema que tenga el equipo, no van a presentar una periodicidad que nosotros conozcamos. Es decir, no van a tener la misma probabilidad de fallo dentro de una semana que la probabilidad de fallo de la siguiente semana. Entonces, como no conocemos cuál es la frecuencia con la que se presenta este fenómeno de las fallas en los equipos, lo conveniente es que utilicemos toda la información disponible al momento para hacer el análisis de estos indicadores, para que podamos hacer una mejor interpretación del indicador de desempeño que estemos nosotros calculando. De otra manera tendríamos una información sesgada, porque no estaríamos considerando todos los datos que tengamos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, conforme se vaya presentando una nueva semana, para hacer los cálculos vamos a tomar la información de esa nueva semana que se presentó, pero también la información de los periodos o las semanas previas. Este cálculo se puede hacer de manera semanal, de manera mensual, por ejemplo. Simplemente tenemos que cambiar el periodo de análisis. De ahí en fuera es exactamente lo mismo, y como les comentaba, lo recomendable es que se realice con toda la información disponible al momento del cálculo.
Entonces necesitamos establecer cuál va a ser nuestra fecha de corte, el punto a partir del cual vamos a cerrar los registros y los vamos a tomar para hacer el análisis. Entonces, en este caso, nuestra primer fecha de corte sería el fin de la primera semana. La primera semana se termina el viernes y ya sea que tomemos ese viernes o el día siguiente para hacer nuestro corte. Cualquiera de los dos sería conveniente. Al final del día, pues en el sábado no se generan registros, entonces no habría problema por el cálculo. Lo que vamos a hacer es colocar aquí el primer fin de semana o el primer corte que nosotros vamos a realizar. Entonces ese primer corte lo vamos a tomar como referencia de esta hoja del tiempo programado, y en el tiempo programado tenemos que vamos a terminar nuestra primera semana este viernes. Entonces seleccionamos esa celda y damos enter. Esta es la fecha en la que terminamos. Como los periodos de la semana son fijos, cada 7 días pues vamos a tener una nueva semana. A esta fecha en la que hicimos el primer corte le sumamos 7 días más y vamos a tener la fecha de corte de la siguiente semana. Replicamos esta fórmula y listo. Bien, para nosotros calcular el tiempo disponible o el tiempo planeado que tenemos en este ejemplo, lo que necesitamos es realizar una suma condicional dentro de un conjunto. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a sumar si dentro del conjunto se cumple la siguiente condición. Como es el tiempo disponible o programado que buscamos, lo encontramos aquí. Seleccionamos el rango de nuestras celdas que vamos a estar buscando sumar, colocamos una coma, después colocamos el rango de criterios que sería la fecha, colocamos una coma y después colocamos la comparación o el criterio que vamos a considerar. Lo que vamos a buscar es que realice la suma si dentro del rango de las fechas que estamos colocando encuentra una fecha que sea menor o igual que la fecha de corte. Ese dato, al ser una fecha, necesitamos ingresarlo con el operador lógico AND. Y esa fecha va a ser la fecha de corte. De esta fórmula, si la replicamos, se van a estar replicando, se van a estar moviendo los rangos. Entonces, para evitar que se muevan los rangos, hagamos lo siguiente. A la fórmula, a los rangos que tenemos, dejémoslos fijos con el símbolo de pesos. Y de esa forma, si replicamos la fórmula o la copiamos y la pegamos, observamos que el tiempo disponible, conforme va avanzando el tiempo o conforme van avanzando las semanas, pues se va incrementando. Y eso es porque va realizando la suma de los tiempos disponibles acumulados hasta el periodo antes o igual a esta fecha de corte que nosotros tenemos aquí. Tenemos que hacer algo similar con los paros no programados, pero obviamente con el registro de fallas. Entonces vamos a realizar de igual forma una suma. Sumar.si.conjunto. Ingresamos el rango de nuestra suma. Que serían los tiempos de los registros de fallas. Además necesitamos seleccionar el rango del criterio, que en este caso serían las fechas en las que se presentaron las fallas. Y necesitamos ahora especificar cuál es la condición o el comparador. Vamos a comparar las fechas y vamos a realizar la suma siempre y cuando la fecha del criterio que nosotros ingresemos sea menor o igual que la fecha de corte. Para ingresar la fecha necesitamos colocar el operador lógico AND y posteriormente seleccionamos la fecha, que sería esta fecha de corte.
De manera similar dejamos fijos los rangos para evitar que al copiar la fórmula estos rangos se estén desplazando junto con la fórmula. Y de igual manera, conforme pasa el tiempo, el paro no programado pues se va acumulando porque está tomando en cuenta todo el paro acumulado que se ha generado desde el inicio del análisis que tenemos hasta la última fecha de corte. Ahora, para realizar el conteo del número de fallas, lo que necesitamos es regresar a esta pestaña de registro de fallas y contar pues prácticamente las fallas que se han presentado hasta la fecha de corte. Cada uno de estos registros corresponde a una falla, entonces necesitamos contar todos los registros que aparezcan aquí hasta antes de la fecha de corte o el mismo día de la fecha de corte, como es este caso. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a contar si de este rango que tenemos es menor o igual que la fecha de corte. Y la fecha de corte es esta. De igual forma dejamos fijas estas celdas y copiamos y pegamos. Entonces, para calcular el MTBF o el tiempo medio entre falla y falla, lo que necesitamos es obtener el cociente de el tiempo total disponible o el tiempo programado que tuvimos y dividirlo entre el número de fallas. Esto va a ser la cantidad de minutos que se registró en promedio en ese periodo entre falla y falla. Es decir, una vez que se restableció la operación del equipo, pasaron 405 minutos en promedio hasta que se presentara una nueva falla. Esta fórmula la replicamos o la copiamos y la pegamos y hacemos nuevamente el cálculo de nuestros indicadores. Ahora, para calcular el MTTR expresado en minutos, lo que necesitamos es realizar el siguiente cálculo. Necesitamos saber cuál es el tiempo total que acumulamos de los paros no programados o el tiempo que demoramos en hacer las reparaciones, todas las reparaciones. Necesitamos dividirlo entre el número de reparaciones que ocurrieron. Esto mismo lo copiamos y lo pegamos. Bien, ahora para la disponibilidad es un KPI que se encuentra expresado en términos porcentuales. Este término de la disponibilidad, una vez que conocemos el MTBF y el MTTR, podemos calcularlo de la siguiente forma. Necesitamos tomar el valor del MTBF y dividirlo entre la suma del MTBF más el MTTR. Esta fórmula la replicamos y expresamos estos valores en términos porcentuales. En este caso la disponibilidad está bastante bien para este caso que estamos tomando como referencia. Bien, para estos valores de meta, como no tenemos un registro antes de la semana 1, podemos determinar una meta de manera arbitraria. En este caso podremos considerar un MTBF meta de 400 para el primer periodo. Este valor de 400, el MTBF, lo que buscamos es que conforme pase el tiempo el MTBF empiece a ser cada vez más grande. Ello lo que nos va a indicar es que la máquina pasa más tiempo sin que se presente una falla. En este primer periodo, si se fijan, en este caso con los valores que hemos generado de manera aleatoria hasta el momento, pues el MTBF que alcanzamos, el MTBF real, tiene un mejor desempeño porque tiene un valor de 405. Es decir, nosotros para este periodo esperábamos que la máquina tardara 400 minutos en presentar una falla, pero la operación real es que tardó un poco más, tardó 405 minutos. Entonces ese sería un valor deseable y esa sería la meta para el siguiente periodo.
Como generamos datos de manera aleatoria, cada que ingreso un nuevo valor, pues empiezan a cambiar. En este caso hago únicamente el comentario para que lo tomen en cuenta. En este ejemplo, para la semana 2, buscaríamos tener un MTBF meta de 405. Y por ejemplo, en este caso, la meta para el siguiente periodo pues serían estos 411, que presentó un mejor desempeño. Esperábamos que la máquina fallara después de 405 minutos, sin embargo, lo que ocurrió en la realidad es que falló después de 411, entonces ese sería un valor deseable o meta a alcanzar para el siguiente periodo. Haríamos lo mismo con el MTTR. En el caso del MTTR ocurre a la inversa. Lo que buscamos es de que cada vez se tarden menos en realizar una reparación de los equipos. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, una primer meta de un tiempo de reparación promedio de 25. Dependiendo de si se alcanzó o no se alcanzó la meta, vamos a dejar la misma meta o a ponernos una nueva meta. Aquí por ejemplo, con estos valores que ahorita tiene nuestro ejemplo, la meta que estaríamos buscando para la semana 2 sería ahora la misma meta que nosotros teníamos, porque aquí el MTTR aumentó y eso es algo que no desearíamos. Lo que estaríamos buscando es que el MTTR, conforme pase el tiempo, cada vez se comienza a ser más pequeño, se tarden menos en realizar una reparación. Entonces aquí no se alcanzó la meta que se tenía una meta de 25, el valor real que se alcanzó fueron 26 minutos. Para el siguiente periodo mantendríamos la misma meta, que serían de los 25 minutos. Si en este siguiente periodo teníamos una meta de 25 y alcanzamos un valor real de 24, pues la meta para el periodo 3 ahora sería este nuevo valor de 24, y así nos iríamos conforme pasa el tiempo. En el caso de las disponibilidades, lo que buscaríamos con estas disponibilidades es de que conforme pase el tiempo la disponibilidad vaya aumentando. Entonces, si teníamos como meta inicial en la semana 1 una disponibilidad de 90, que es bastante atractiva, bastante aceptable, y alcanzamos una disponibilidad del 94% para este ejemplo que nosotros estamos considerando, entonces la meta para el siguiente periodo sería tener una disponibilidad de ese 94%. Si en la semana 2 alcanzamos una disponibilidad del 95%, ese valor de 95% es mejor que la meta que nosotros teníamos. Hay más tiempo disponible de la máquina y por lo tanto hay más tiempo en el que está produciendo y generando utilidades ese equipo. Entonces ese mismo valor que tenemos aquí, de 95, es el que sería la meta para la siguiente semana. De esta manera llegamos al final del video del día de hoy. En verdad, te agradezco enormemente por haber llegado hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca de este contenido. Por lo pronto me despido, no sin antes recordarte que te suscribas al canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Sígueme en mis redes sociales para que estés al pendiente del contenido que compartimos por esos medios. Mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo en un siguiente programa. Hasta pronto.